Bueno, pues este tema relacionado con el famoso acuerdo, no acuerdo, sí acuerdo, acuerdo secreto, que ya nos tienen vueltos locos, y lo peor del caso es que siento que hay una especie como de, pues, tortura psicológica, no sé cómo calificarlo, de parte de Trump, que pues tiene al gobierno mexicano en sus manos, y eso de alguna manera, pues, cómo se ve a futuro. Bueno, para eso vamos a hacer preguntas en su tinta a nuestro experto en la relación entre México y Estados Unidos. De Santana, Santana, ¿verdad? Santana. El auténtico Santana. Así es. Bueno, a ver, platícanos. La relación entre México y Estados Unidos siempre ha sido... Amor-odio. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, digo, la verdad es que ya lo dijo Porfirio Díaz, ¿no? Pobre México, tan lejos de Dios, tan cerca de los Estados Unidos. Pues lo que vivimos la semana pasada, y que bueno, es el inicio de algo o el seguimiento de algo, pues es parte de esta misma relación tortuosa, ¿no? Sobre todo de interdependencia, ¿no? Interdependencia por el tema social de los mexicanos que están allá, pero también por el tema comercial, ¿no? Que a fin de cuentas, pues lo que estamos viendo es que Donald Trump está haciendo su jugada estratégica ya con miras a una posible reelección, ¿no? En los próximos días él va a hacer un evento en Orlando, en donde ya oficialmente se va a candidatear para reelegirse, como quien dice, iniciando ya su campaña para el 2020. Entonces, lo que él necesita es, digamos, este tipo de victorias, entre comillas, para decirle a su gente y sobre todo a su base de electores que pues él está cumpliendo, ¿no? De alguna manera con frenar con el tema migratorio. Fíjate que cuando estaba todo este asunto así en su apogeo, revisando algunas series y algunos programas de estas plataformas que ya conocemos, me llamó la atención que empecé a ver cosas actuales, y en esas series se referían a los mexicanos de una manera muy despectiva. Es decir, sí hay ya una campaña mediática. Antes eran los colombianos, ¿no? Todo lo que tenía que ver con alguna serie de drogas eran colombianos todos, claro. Aunque los actores fueran mexicanos, pero era colombiano. Pero me llama la atención cómo se refieren a los mexicanos, inclusive en programas, vamos a llamarlos de comedia, de una manera que quizás no se referían tanto, o sea, de una manera grosera, diría yo, y hasta despectiva, ¿no? Sí hay un clima en Estados Unidos anti-mexicano. Sí, y la verdad es que, digamos, este discurso de Trump ha abonado, ¿no? Para que sea un tema mediático y que, bueno, que venda hasta cierto punto. Los mexicanos siempre hemos sido muy estereotipados en Estados Unidos, ¿no? Digo, desde el mismo Speedy González ya sí. Teníamos una imagen, que bueno, eso ha evolucionado, pero no necesariamente para bien. Bien dices que hay muchas series, ¿no? Sobre todo en estas plataformas tan populares, que no nos hacen ningún favor, ¿no? Al presentarnos con una imagen de narcotraficantes, por decir algo. Entonces, sí es parte de esta idea, sobre todo porque en el imaginario americano se queda mucho esta idea, ¿no? Son muy de comprar este tipo de mensajes, ¿no? Entonces, si eso tú lo vinculas con una, digamos, un Donald Trump empoderado, sobre todo, digo, al haber obtenido la presidencia, se siente pues como mucho más autorizado para usar este tipo de discursos, y pues esto también pues se usa en los medios y la gente lo compra, desgraciadamente. No todos, pero sí es. Sí, pero hay una parte, y por eso quería yo mencionarlo, porque a final de cuentas todo se llama ¿cómo le hago para reelegirme y que la gente siga votando por mí? Claro. Entonces, el discurso antimexicano le ha dado resultados siempre, porque hay mucha gente que lo compra, y como de alguna manera, aunque hubo otros presidentes un poco más, bueno, por decir algo, Obama hizo más cosas contra las deportaciones que el propio Trump, inclusive Reagan en su momento también fue más duro contra los mexicanos, inclusive hizo leyes, o las leyes de Simpson-Rodino. Trump no ha hecho nada de eso. O sea, Trump, como en su presidencia, no se ha metido tanto a ese tema.
es más bien el discurso Es la y el retórica. discurso de reelección, y eso hay que entenderlo, ¿no? Sí, sí, realmente Donald Trump se basa mucho en, digamos, su estrategia se basa mucho en este tipo de discurso y sobre todo el uso del Twitter, ¿no? O sea, la diplomacia del tweet que le llaman, en donde él, no sé si, digo, hasta cierto punto no he logrado identificar si lo hace de manera ingenua o realmente de una manera ya sabiendo las consecuencias que puede tener, pero pareciera que todo lo que dice lo dice sin pensar en las consecuencias, ¿no? Entonces, desafortunadamente esto le ha funcionado para llegar a ser presidente y sabe que le puede funcionar para una posible reelección. Entonces, él ha tenido algunos enfrentamientos, digamos, menores con líderes mucho más fuertes como Rusia, como Corea del Norte, pero sabe que con ellos no puede, o sea, sabe que no le conviene seguir ese juego. Sí. Pudieran ser victorias muy importantes para él si llega a sacar algo, pero él prefiere venirse contra los mexicanos por la cercanía, porque hay mucho más, digamos, permea mucho más el tema mexicano en la sociedad americana, Sí. sobre todo en la parte del sur y en la parte misma del norte pues, las zonas estas de manufactura. Sí, las agrícolas y Las todo agrícolas, eso. que es donde sienten mucha competencia. Pero Sí, porque lo usan. aunque ahora sí que el pleito no es contra los mexicanos, para el imaginario estadounidense un centroamericano es mexicano, Claro, sí, ¿no? sí. O sea, quizás esta frase famosa del famoso noticiero que decía de los tres países mexicanos, Claro. es tal la ignorancia Sí, sí, que ellos creen que un hondureño es mexicano, ¿no? Sí, sí, tienen razón. Y de hecho, en sus clases de geografía enseñan o incluyen a México como parte de Centroamérica, ¿no? Sí, sí, o sea, Pero sí, es no importa de dónde seas, eres mexicano, como me Exacto. imagino que en su momento, en los, no sé, 80s, 90s, pues no importa si eras argentino o paraguayo, eras colombiano, o sea, Exacto. Sí, sí, sí. con ese simple hecho te acepto. Ahora, bajo estas circunstancias electoreras, el discurso antimexicano, etcétera, 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 ¿qué tan en serio lo podemos tomar? Mira, creo que lo que vivimos la semana pasada y bueno, esta declaración conjunta, este acuerdo, ¿no? Que no sabías cómo llamarle cuando iniciaste el programa, creo que es un reflejo de lo que podemos esperar de aquí a las próximas elecciones, ¿no? ¿Hasta noviembre? Exacto, porque creo que lo preocupante del tema, más allá de lo que se comprometió México, de lo que nada se comprometió Estados Unidos con este acuerdo, es que Donald Trump ya encontró un camino que le puede servir para seguir manejando estas amenazas, ¿sí? Digamos, no sé cómo manejarlo sin que se suene tan descabellado, pero creo que Donald Trump se jugó una carta muy importante. Sabía que si se aplicaban los aranceles, no solamente iba a afectar a México, iba a afectar la economía de Estados Unidos. Una economía en donde ha crecido, más bien ha disminuido el nivel de desempleo, ha mejorado la economía, aunque sea Donald Trump el que está de presidente, se refleja. Entonces eso le puede servir a él para su reelección. Si se aplican los aranceles, la economía se va a afectar, la economía de Estados Unidos. Y lo sabe él. Y lo sabe. Entonces, los mismos congresistas, tanto demócratas como republicanos, dijeron, es que es descabellado aplicar aranceles a México. Nosotros no lo vamos a permitir. Creo que si México hubiera jugado el mismo papel arriesgado de Trump de decir, bueno, aplícame los aranceles, pero yo no acepto lo que me propones, a lo mejor estaríamos hablando de que Donald Trump dice, bueno, eso no me funcionó, voy a ver qué más hago, ¿no? Sí. Bueno, vamos a seguir haciendo preguntas en su tinta porque sí quisiera hacer una pausa aquí, porque me parece que este es el punto nodal de todo este asunto. ¿México se equivocó o no se equivocó? Bueno, pues este es nuestro lugar favorito para hacer preguntas en su tinta y como siempre, pues les decimos, una de las fórmulas para evitar todos estos desastres económicos y amenazas, pues es apostarle a la producción nacional, cosa que no se ha hecho y por lo que veo no se hará.
Así que por ese lado, pues hay que consumir lo que se hace en México y pues punto. Y este es un lugar propicio para eso. Bueno, seguimos haciendo preguntas en su tinta y yo lo dividí en dos frases. Una es la misión diplomática y otra es la sumisión diplomática. ¿Por qué lado te vas? Bueno, yo creo que finalmente pesa la segunda parte, sí, la sumisión diplomática. Sin embargo, no creo que el gobierno mexicano haya actuado de mala fe. Creo que simplemente se enfrentó como cualquier crisis, ¿sí? Las crisis tienen que resolverse rápidamente y creo que el peor escenario que veía el gobierno mexicano era precisamente el tema de los aranceles, ¿sí? Era, digamos, una situación económica que no era nada favorecedora, entonces optó por, digamos, aceptar ciertas condiciones de Estados Unidos, que, bueno, ya viendo la fotografía completa, el panorama general, pues te das cuenta de que quien se compromete es México. Y Estados Unidos, el compromiso principal que hace es, uno, no aplicar aranceles, que prácticamente eso no es compromiso, y dos, atender los casos de peticiones de asilo, ¿sí? Entonces, pero tampoco hay una fecha para hacerlo. Sí, eso puede durar meses, puede durar años, entonces mientras nosotros vamos a tener aquí esperando pues a un buen número, quizá incrementándose de migrantes, ¿no? Entonces, creo que lo que hizo México fue, como en las caricaturas, tapar el hoyo con un dedo, pero destapar otros, ¿no? Sí. Entonces, si hay una estrategia adecuada, o si se empieza a armar una estrategia adecuada, pues creo que puede, de parte del gobierno mexicano, pues se podrá atender, pero en este momento es difícil, es complicado ver si hay esa capacidad para enfrentar. Sí, porque en algún momento dado hay que, no digo que ponérsele al brinco a Donald Trump, ni mucho menos, porque esto hubiera alargado toda esa situación. Ya sabíamos inclusive que legalmente no se podían aplicar este tema de los aranceles. Sin embargo, sí creo que había un clima de mucho nerviosismo. Ahora hay tiempo, y un poco lo que todo el mundo ha coincidido es decir, ¿qué ganó México con este tema? Tiempo. Claro. Sin embargo, por lo pronto, la dimensión de este pequeño párrafo que dice, y ustedes mientras les damos asilo se quedan en México, creo que nadie dimensionó de qué estábamos hablando cuando nos enteramos que son 50,000. O sea, ¿qué vamos a hacer con 50,000 personas solicitando asilo y mientras van a estar en México? ¿En cuánto tiempo crees que les van a dar asilo a 50,000 personas? Sí, no, o sea, ¿cuántos años te gustan, no? Sí, no, yo estaba leyendo reportes, por ejemplo, ya muy específicos de diferentes centros de fronterizos en Estados Unidos, de cuánto les está llevando esto, y hay familias que tienen, digamos, cita para abril del 2020 para poder revisar su caso. Mientras tienen que estar en México. Estamos hablando de familias de 15, 20 personas, como máximo, ¿no? Sí. Y ahora sí, 50,000, pues es muy complicado, ¿no? Entonces, yo siento que el problema principal o el conflicto potencial, por decirlo de alguna manera, se va a centrar en las dos fronteras, ¿sí? En la frontera mexicana, que son los que alcanzaron a llegar a esa zona, o los que son regresados, y los que van a estar siendo más retenidos en la frontera sur. Que, bueno, cada una tiene sus diferencias en cuestiones de sociales, y cada una tiene sus problemas y sus bondades también, pero creo que sí es muy complicado, ¿no? La dimensión que hablas de 50,000, pues es algo que no es difícil, no es difícil de atender, y sobre todo se fijaron plazos, se fijaron 90 días para revisar nuevamente si se está cumpliendo o no se está cumpliendo, pero se está cumpliendo de acuerdo a los parámetros de ¿quién? ¿De Donald Trump? Sí. Posiblemente Donald Trump, lo más seguro, conociéndolo, va a decir, no es lo suficiente, no es lo que yo esperaba, van los aranceles y a ver con qué salimos otra vez, ¿no? Bueno, vamos a analizar los escenarios posibles con todo esto. El primer escenario es que, lo que acabas de decir, aunque México haga maravillas, no va a ser suficiente para Donald Trump. Dependiendo sus intereses particulares de Donald Trump, ¿no? Sí, muy posiblemente México tenga que mantener contento a Donald Trump en otros aspectos, quizá comerciales. Donald Trump ya había, él anunció, que después lo desmintieron, su misma gente y el mismo
gobierno de México que México iba a comprar más productos agrícolas como parte de este acuerdo, lo cual no fue cierto. O sea, él dice, lo que quiso decir Trump es que al no haber aranceles, México va a aumentar sus compras, ¿no? Pero bueno, se manejó como otra cosa. Entonces, sí, yo estoy casi seguro de que Donald Trump va a usar todos los recursos que tenga a la mano para potencializar su campaña, y uno de esos pues, va a seguir siendo la presión a México. ¿Sí? ¿Y cómo puede presionarlo? Con el tema migratorio y con la amenaza de los aranceles, ¿no? Sí, porque del otro lado, que eso es lo que también me preocupa, ¿no? O sea, yo he dicho, no es la primera vez que lo digo y lo vuelvo a repetir aquí, de que las elecciones en Estados Unidos son tan importantes que el mundo debería de votar. O sea, todo el mundo debería de votar, porque se mete en Venezuela, se mete en Corea, se mete en China, en Irak, en Siria y en todos lados. Entonces, pues afecta a todo el mundo. Y lo que él dice con un tuit o con una declaración, pues mueve los mercados y todo el mundo se vuelve loco. Claro. A lo que voy es, del otro lado, es decir, del lado demócrata, no se ve nadie que le pueda hacer siquiera un pedacito de sombra. Mira, hay sondeos ya. Ciertamente hay un grupo de demócratas que quieren, ya son los aspirantes, ¿no? Como quien dice. Los más fuertes ahorita son Bernie Sanders, que fue el principal contrincante de Hillary Clinton, y Joe Biden, que fue el vicepresidente de Obama. En este caso se hizo un sondeo nacional, no recuerdo qué firma lo realizó, y los dos le ganaron a Donald Trump por mucho. El principal problema que tiene, sobre todo Joe Biden, es la edad. Él llegaría a ser presidente de Estados Unidos a los 78 años. Entonces, tampoco es jovencito. Hay muchos demócratas que dicen, bueno, queremos un presidente por el cual apostemos hasta dos periodos, o sea, 8 años, pero que llegue a los 78 años. Entonces, digamos, de las preferencias están ellos dos, ¿sí? Cada uno con sus líneas, ¿no? Joe Biden, católico, un poco más conservador dentro de los demócratas, y Bernie Sanders mucho más progresista. Sí. Entonces, cada uno tiene más popular, ¿no? Más popular, sobre todo entre los jóvenes millennials, ¿sí? Mientras que Joe Biden, pues más con los baby boomers, generación X y demás. Entonces, creo que se agregarán dos más, pero ahora sí que la elección va a estar entre alguno de ellos. Sí, yo inclusive llegué a pensar en una especie de Michelle Obama, pero ya ahorita ya no le da tiempo, pues. Sí, no, ya la carrera, como quien dice, ya empezó, y creo que ella está, a menos que haga algo así muy mediático, que sea un bombazo, pero ya no le alcanza. Aunque empiece hoy, no le alcanza. Ya los tiempos son distintos. Entonces, creo que por ahí va la cuestión, pero es un buen tema, ¿no? Porque siempre he dicho yo que los dos factores para que un presidente pueda reelegirse o no es el estado de la economía del país, que bueno, eso lo puede hacer que su nivel de aceptación sea bueno, y el otro es que el contrincante sea alguien realmente poderoso. Sí, porque ¿no? a final de cuentas vota el estadounidense. Exacto. A final de cuentas, aquí hay de dos sopas, o quiero que siga Trump o no quiero que siga Trump. En ese sentido, Trump para el estadounidense, hablo del americano, estadounidense, gringo, como lo quieras llamar, que vive en Estados Unidos y que nació en Estados Unidos y que vota en Estados Unidos y que es de una clase media, etcétera, que vive en el centro de Estados Unidos, Trump no les ha fallado como presidente. Sí. Sí, que el resto del mundo esté descontento con él, también es cierto. No, o sea, yo hablo de ese estadounidense que trabaja todos los días y que le importa un soberano comino que pasa en China o en México. O sea, vive en, no sé, en Minnesota. Claro. Ahora, también es cierto que Donald Trump, por ser el presidente actual, no tiene garantizado que su partido lo va a volver a elegir, ¿sí? Si hay otros republicanos que dicen yo quiero competir contra Trump para ser el candidato republicano, también es factible esa idea. Me imagino que sí tiene algunos privilegios el presidente para poder ser reelegido, pero yo ya he escuchado de varios nombres que dicen yo voy contra Donald Trump porque no me está gustando lo que está haciendo, está ahora sí que en contra de lo que es la ideología de mi partido, etcétera. Entonces están, digamos, levantando la mano y habrá que ver, bueno, si alguno de ellos logra avanzar. Sí, o sea, ¿qué tan peligroso puede resultar? O sea, yo lo cambiaría de otra manera. ¿Sí? ¿Qué tan peligroso
es tener a Donald Trump 4 años más en Estados Unidos. Sí. Mira, hace rato venía oyendo, ¿no? El think tank más importante de México en temas de comercio, de relaciones exteriores, es el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, el COMEXI. Y el COMEXI dice, México tiene que empezar a hacer una estrategia pensando en una posible reelección de Trump. No puede hacer estrategias de cada 90 días a ver qué hacemos, sino que tiene que digamos, tener esa visión, digamos, el peor escenario de que Donald Trump esté 4 años más, ¿no? Que serían, a partir de ahorita, 5, casi 6 pues le toca y medio años, ¿no? prácticamente todo el sexenio de López Obrador. Exactamente. Entonces, la posibilidad existe y mucha, ¿sí? Entonces, creo que sí es muy importante que se empiece a mover, aunque también es cierto que una vez que ya Donald Trump logre en el hipotético caso de que llegue a ser elegido, pues su discurso tendrá que cambiar un poco, porque ya no tendrá esa digamos, meta de una reelección. Habrá que ver cómo puede cambiarse o de qué forma, pero también es cierto que Donald Trump sigue teniendo, digamos, muchos obstáculos con los medios, sobre todo, ¿no? Si acaso 2 o 3 medios que lo apoyan incondicionalmente, pero el resto no le hace ningún favor en cuestión de campañas y demás, entonces también va a jugar mucho contra los medios durante la campaña y a ver qué. Y ahí ese es un buen punto. ¿Qué tanto los medios pueden influenciar para que Donald Trump no gane, ahora sí? Porque los medios, o sea, la prensa estadounidense no está contenta con Donald Trump, ¿no? Sí, creo que es un tema que puede influir, aunque también es cierto que en la campaña anterior, pues la mayoría de los medios estaba a favor de Hillary Clinton y no pesó, ¿sí? Eso también es cierto, ¿no? Pero si nos vamos a... Pero ya aprendieron la lección. Exactamente, eso es a lo que voy. Si, ya analizando fríamente qué pasó, por qué ganó Trump, pues fue un poco más o menos lo que pasó con el Brexit en Reino Unido. Fue una situación en donde había mucha gente desencantada con el sistema y demás, pero que no salió a votar, ¿sí? En el caso del Brexit, por ejemplo, los millennials estaban muy a favor de continuar con la Unión Europea, pero no salieron a votar. Sí, porque pensaban que iba a ganar. Exactamente. En Estados Unidos pasó lo mismo. Votaron los de las zonas agrícolas, votaron los adultos mayores, etcétera, pero los jóvenes salieron en menores cantidades. Entonces, si realmente les afectó tanto y sienten que su futuro no pinta bien, creo que, como dices, ya aprendieron la lección y habrá que ver si realmente pueden pesar en este nuevo escenario del 2020. Sí, sobre todo porque, digo, al final sí nos preocupa, sí nos ocupa, claro. Y yo lo veo desde otro punto de vista también. Más allá de si se pueden o no realizar estos grandes proyectos, López Obrador no podrá hacer lo que quiera hacer si tiene encima a Donald Trump. Ya ahorita ya lo desvió del camino. Sí. Entonces, si el tema es, no sé, el aeropuerto, si el tema es la Guardia Nacional, si el tema es lo que quieras de sus grandes proyectos, no va a poder realizar nada porque va a tener a este hombre pisándole los talones. Y tiene que modificar muchas estrategias para darle gusto a los acuerdos, ¿no?, que se llega con el gobierno de Estados Unidos. Creo que ahora México tiene que trabajar más en su misión, exacto, en lugar que la sumisión. Exacto. Bueno, mi querido Santana, gracias, como siempre.